campo, noticias de agroindustria. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Comenzamos esta jornada informativa en esta mañana de sábado, cuando ya es 20 de junio. Hay un análisis comparativo entre 1985 y el 2025 que revela que el 74% de los municipios de Boyacá y un 49% en Cundinamarca han perdido habitantes, amenazando con convertir amplias zonas rurales en lo que se llama desiertos demográficos. La investigación está a cargo del profesor José Ramiro Bertieri Quintero, que se denomina Despoblación Rural en Cundinamarca y Boyacá, crisis y oportunidades. Profesor, bienvenido al campo de Caracol Radio, buenos días. Luis Enrique, muy buenos días para su merced, para toda la audiencia de Al Campo de Caracol Radio, y bueno, siempre feliz de estar acompañando y de tener la oportunidad de compartir conocimiento e información con la audiencia que le interesa la ruralidad. Hablemos de lo que está pasando con las poblaciones, con los pueblos de Boyacá, Cundinamarca y de otras zonas del país, sobre la salida de los jóvenes, que es lo que se está dando, y estos pueblos se están quedando prácticamente solos. ¿Es una realidad o no? Luis Enrique, creo que vale un poco de contexto, porque el activador de este ejercicio de investigación que hicimos muy rápido, pero fue justamente un comentario que surgió en red, que Julio Sánchez en Caracol mencionó sobre justamente pueblos que están perdiendo mucha población. Y la respuesta simple es sí. Debe generar una alerta, y hay casos muy complicados de pérdida de población que conviene revisar, pero que además conviene revisar el tema en general, porque particularmente Boyacá y Cundinamarca están perdiendo tanto su población de pequeños pueblos, como la población rural en sentido estricto, es decir, la gente no que vive en las cabeceras, sino que vive en las veredas. ¿Esto se debe, este fenómeno, a la falta de oportunidades económicas que no se dan en el campo colombiano y en estas zonas? Yo analizo, y desde la experiencia considero que las causas desde luego son múltiples y es difícil asignarla a una sola, ¿cierto? Tenemos fenómenos de violencia, por ejemplo, en Colombia, tenemos problemas de envejecimiento de la población, pero también tenemos del otro lado falta de inversión y de políticas públicas mucho más contundentes para preservar la ruralidad. E incluso un tema que es una opinión personal mía, pero que comparto aquí, es que muchas veces se ha visto la ruralidad como un objeto de burla, o como que alguien en Bogotá se piensa la ruralidad como él cree que es, y entonces diseña políticas para ir a, entre comillas, imponerle a la gente que vive en la zona rural cómo tiene que vivir. Entonces, hay muchas cosas que no funcionan, y que el resultado lo que nos está generando es de verdad una alarma, una alerta que es crítica en casos de municipios que han perdido 2/3 de su población en los últimos 40 años, por ejemplo, y en otros casos incluso mucho más cuando hablamos de la población en las veredas, la población. Usted en este estudio que ha hecho habla que, por ejemplo, en municipios de Boyacá la pérdida de población es del 74% y en Cundinamarca del 49%, o sea, los porcentajes son muy altos. Muy altos en general, y esto, digamos, hay que analizarlo además con unas consideraciones. Hay municipios que han ganado población, es decir, y hay casos en el extremos, La Ubita, Boavita, San Mateo, por ejemplo, esta región del norte de Boyacá, sí. La pérdida poblacional en algunos casos supera el 70%. En Cundinamarca también hay casos en donde típicamente se superan la pérdida de población en general, cabecera y rural, más del 50% en varios casos. Y cuando hablamos de la población dispersa, en la zona rural dispersa, que es el concepto que se usa, 95% de los municipios de Boyacá han perdido población en su zona rural, y 65% de los municipios de Cundinamarca también han perdido. Y llegando a un escenario que se conoce como desierto rural, que es cuando un concepto que cuando la población baja de 12.5 habitantes por kilómetro cuadrado,
ya digamos el tema es crítico. De nuevo, municipios que pierden 70-80% de su población en las veredas. ¿Qué se pierde cuando un pueblo comienza a perder población? Yo planteo en el documento, Luis Enrique, que la despoblación es como una enfermedad autoinmune, porque es al mismo tiempo causa y consecuencia. ¿Qué sucede? Si se pierde población, no hay quien trabaje. Si no hay quien trabaje, no se produce. Si no se produce, pues no hay economía que resista. Si no hay población, entonces no hay peso político, por ejemplo, para atraer inversión pública. Y eso, digamos, en lo económico. En otros lugares del mundo se ha analizado, por ejemplo, que perder población en la zona rural implica que no haya quien atienda, por ejemplo, incendios forestales o situaciones que son de desastres naturales, porque son zonas de desiertos demográficos. Entonces, el tema y la otra, se pierde el saber ancestral, se pierde la preservación de la biodiversidad, se pierden un montón de cosas que no todo es dinero, pero que a la final sí converge en la importancia de preservar la ruralidad. ¿En qué momento un pueblo deja de ser viable cuando su población baja más del 50%? Pues todo digamos, varía mucho justamente en términos de... Y las cifras, por ejemplo, muestran casos particulares. Por ejemplo, Arbeláez en Cundinamarca ha perdido más del 50% de su población. Tenía alrededor de 22.000 habitantes hace 40 años y ahora tiene 10.000. Es una pérdida gravísima, pero uno diría 10.000 todavía es un buen número. Pero hay otros casos en Boyacá de municipios de 2.000 habitantes. La viabilidad creo que tiene mucho que ver también como en la curva, porque digamos hay municipios pequeños que se pueden sostener con poquita población, pero casos como Yacopí, como Medina en Cundinamarca, como Huicán en Boyacá, que son municipios sumamente grandes en extensión y que tienen una población muy, muy baja. Entonces, como que cada caso es complejo, pero obviamente el fenómeno afecta necesariamente a todos los que pierden población, así sea en pequeña proporción. Ahora, los que se están quedando en el campo colombiano son las personas mayores y los jóvenes salen de su tierra para buscar oportunidades. ¿Este planteamiento es válido? Sí, y hay varios fenómenos de migración, ¿no? Entonces puede haber migración, por ejemplo, de las veredas a las cabeceras municipales. Por ejemplo, los municipios que se vuelven muy turísticos, entonces el turismo genera empleo, ya mucha gente no quiere, entre comillas, echar asadón o no encuentra que esa sea una buena alternativa. La otra es moverte hacia sitios, por ejemplo, temas de salud, ¿no? Entonces, personas que tienen complicaciones de salud buscan sitios donde haya hospitales, infraestructura que les pueda atender ese tipo de necesidades. Y pues obviamente está también la gente que migra a los grandes centros urbanos, que es como la antítesis más compleja de todo esto, porque abandonamos las zonas rurales que tienen buen clima, que tienen preservación ambiental, y creamos, en ciertos casos, cinturones de miseria en zonas urbanas donde la gente vive mal. Sí, puede que haya empleo y economía, pero la calidad de vida no es tan buena. Claro. Ahora, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿qué camino deben tomar los gobiernos, tanto municipales, departamentales y el gobierno nacional, para evitar esta situación? Yo creo que pues, lo primero, tener conciencia del problema. Lo segundo es que pues, se han experimentado como muchas soluciones que son poco integrales y terminan siendo, como diríamos, pañitos de agua tibia. Creo que es clave pensarse el problema de manera integral, es decir, no solo pensar en la población, sino en la economía, en la situación específica de cada pueblo o departamento. En otros lugares del mundo, por ejemplo, han trabajado en atraer, pero resulta que si usted atrae personas y esas personas no encuentran qué hacer ni se integran en el territorio, pues a la final en 2 años se van para otro lado, se devuelven. En algunos países han hablado de los nómadas rurales, pero es que los nómadas son nómadas, ellos no tienen intención de permanecer. Entonces hay temas que tienen que ver con la generación de actividades económicas que atraigan,
temas como por ejemplo la rehabilitación de vivienda y las posibilidades de habitar con calidad de vida. La industrialización rural, por ejemplo, es un tema que vemos que tiene mucha fuerza porque la industria ancla desarrollo del territorio y como que hace que la gente se quede. Y bueno, entre otras muchas, un tema cultural que tiene que ver con la reivindicación del valor de la vida rural como algo importante para el país y para cada territorio. Finalmente quería preguntarle, ¿la situación de la seguridad también afecta que muchos campesinos no quieran estar en las zonas rurales del país? Desde luego, en Colombia la ruralidad ha sido tradicionalmente un lugar donde esa violencia ha tenido efecto. Sin embargo, para el caso de Boyacá y Cundinamarca, que digamos ha tenido efectos incluso hoy día, podríamos decir que no está tan afectada, digamos, la violencia afecta a todo el país, pero no está. Pero ahí hay otros temas. En el documento, por ejemplo, encontramos que hay como unos conglomerados, es decir, municipios que configuran regiones más grandes. Y nuestra hipótesis que empieza a surgir es, por ejemplo, que los temas como el cambio climático están incidiendo muchísimo. Digamos, hay algo que vemos que incluso, por ejemplo, en la zona de Río Negro, en Cundinamarca, limitando con el Magdalena Medio de Boyacá, o en la zona de Guavio, en Cundinamarca, limitando con Almeida, en Boyacá, ahí hay unas zonas donde la despoblación es fuerte. Y digamos que los temas no necesariamente hoy ya no son violencia, sino que son oportunidades económicas, pero también temas, por ejemplo, como cambio climático y ese tipo de cosas, porque pues también eso cambia la economía y como que la gente no encuentra esas nuevas oportunidades o esas nuevas transformaciones para quedarse. Pues don José, de verdad, muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio hablando de este tema bien interesante. Muy gentil y un feliz día. Enrique, muchas gracias. Permítame hacer una invitación a la gente porque pueden descargar el documento que creamos en nuestra página web www.regresoalcampo.com. Ahí estamos trabajando en una comunidad que busca reactivar la economía rural, entonces pueden registrarse y pueden acceder a este y a otros materiales que hemos generado, libros y publicaciones que ilustran sobre este tema y pues desde luego darte las gracias por el espacio para hablar de eso. Escuchas